Ya, tenemos la bicondicionalidad. ¿Qué cosa es la bicondicionalidad? La bicondicionalidad corresponde al sí y solo sí, y en el fondo es esto que está acá, P sí, solo sí, Q. Esto que está acá equivale a tener P implica Q y Q implica P. ¿De acuerdo? Esa es la equivalencia. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, déjenme cerrar. Ya, listo. Entonces, cuando se presenta la implicación, se habla de que una de las proposiciones es condición para la otra o de la otra. En la última observación hablamos del óptimo de las relaciones de implicación. La situación ideal es que si P y Q son proposiciones, entonces P implica Q y Q implica P, se cumplen las dos. Y esto es lo que llamamos bicondicionalidad, porque tenemos dos condiciones, P implica Q y Q implica P. P es condición suficiente para Q y es también condición necesaria para Q. A su vez, Q es también condición necesaria y suficiente para P. ¿Ya? Entonces lo que habíamos visto recién es que P sí, solo sí, Q es lo mismo que P implica Q y Q implica P. Por ejemplo, supongamos que sea M la proposición, la negación de P o Q, y sea N la proposición, no P y no Q. Entonces estamos diciendo lo siguiente. Consideremos esta que está acá, como la proposición M. Y esta otra que está acá, como la proposición N. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que esta proposición implica esta otra. Fíjense que esta en el fondo es la ley de Morgan. Que la negación de un O se convierte en un I y se niega cada uno por separado, ¿cierto? Por lo tanto, M implica N y a la vez el N implica el M. ¿De acuerdo? Entonces, si P y Q son proposiciones tales que P sí, solo sí Q, entonces, perdón, apreté. Oh, espérenme. Viendo la embarrada con la escritura. Entonces vamos a decir que P es equivalente a Q. ¿De acuerdo? ¿Ya? Se recomienda desarrollar ejercicios de equivalencia de proposiciones. Esto que aparece acá lo vamos a hacer hoy día un ratito más tarde. ¿Ya? Entonces, en la tabla de verdad, fíjense acá, la tabla de verdad, o en el formulario, nosotros ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en el formulario? La bicondicionalidad, que es la que aparece acá, nos dice que P sí, solo si Q va a ser verdadera solamente cuando las dos proposiciones tengan exactamente el mismo valor de verdad. O sea, P sí, solo si Q es verdadera cuando P sea verdadero y Q sea verdadero, y cuando P sea falso y Q sea falso. En cualquier otro caso, va a ser falsa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Entonces, volvamos al apunte. Ya, estas se usan para, por ejemplo, ver distintos tipos de demostraciones con las cuales uno podría trabajar, como por ejemplo la contradicción, cuando uno ve, vamos a hacer algunos ejercicios por contradicción. Aquí aparece un ejemplo, y aquí aparecen dos ejemplos más que los vamos a trabajar después, ¿ya? Voy a entrar, les quiero pasar como la materia ahora, así como medio en bruto, y después nos vamos a meter en la guía y vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Los cuantificadores. ¿Qué son los cuantificadores? Por ejemplo, cuando uno trabaja con una proposición abierta, por ejemplo, que depende de un parámetro, por ejemplo, sea P de X igual a X más 5 mayor que 2X, se supone que esta proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, dependiendo del valor que uno tome de X, ¿no es cierto? O sea, lo que queremos decir es lo siguiente, por ejemplo, en esta proposición, si por ejemplo yo les dijera, determine el valor de verdad de P de 1.
Entonces uno dice, bueno, ¿qué cosa es la proposición P de 1? ¿Qué es P de 1? Es la proposición 1 más 5 es mayor que 2 por 1. Entonces uno dice, 1 más 5 es 6. ¿6 es mayor que 2? Sí, por lo tanto P de 1 es verdadero. ¿De acuerdo? Y después, P de menos 10, por ejemplo. Uno dice, bueno, P de menos 10, en vez del X, ponemos acá un menos 10. Menos 10 más 5 es mayor que 2 por menos 10. Entonces, menos 5 es mayor que menos 20. ¿Verdadero o falso? ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Esto es verdadero, ¿no? Verdadero. Acuérdense que los números negativos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si P de un medio? ¿Cuánto sería P de un medio? ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es el valor de verdad de P de un medio? ¿Esto es verdadero o es falso? También es verdadero, ¿Sería ¿sí? verdadero o no? Correcto. Tengo una pregunta, así como todavía no lo hemos definido, pero solo entrando en tema. Lo que yo estoy haciendo ahora es darle algunos ejemplos para que uno pueda identificar si una proposición que depende de un parámetro, en esto de una variable, es verdadera o falsa. Con estos ejemplos que están acá, yo podría decir que P de X es verdadera para todo X en los reales. Estoy preguntando. Yo podría hacer esta afirmación y ahí estoy así como introduciendo, sin haberlo definido todavía, el para todo X. Así más bien apelando a la idea intuitiva que uno tiene del para todo X. Por lo que acabamos de hacer acá, ¿podríamos decir que P de X es verdadera para todo X en los reales? No, ¿Por qué no? porque los números son infinitos, o sea, los reales son infinitos y solamente compramos 3 casos. Exactamente. Exactamente. No se puede afirmar esto definitivamente. Aunque nosotros estemos toda la mañana evaluando en algunos valores, no vamos a tener tiempo ni vida para poder chequearlos todos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros no podemos hacer esa afirmación. ¿Podríamos hacer esta otra afirmación? Aprovechando la motivación. ¿Existe un X en los reales tal que P de X es verdadero? Eso ¿Podríamos sí, pues, ¿no? responder estas preguntas? ¿Sí? Eso sí. Ya. Sí, porque existe más de uno. ¿Sí? ¿Y cómo yo puedo responder a esto? La respuesta es sí. Pues, porque acuérdense que todo tiene que tener justificación. Cuando uno prueba un existe, Cuando encuentro un caso posible, exacto. Y nosotros vimos varios, ¿cierto? Nos dimos X igual a, el último que me acuerdo es un medio. Pues, si X vale un medio, P de un medio, y ya lo habíamos escrito, es un medio más 5, mayor que 2 por un medio, ¿cierto? Y esto se cumple, es verdad. Por lo tanto, existe por lo menos uno. Que existan hartos, varios más, ¿me entiendes? Es un detalle. Pero existe por lo menos uno, que X igual a un medio, por lo tanto, ¿existe por lo menos uno? Sí. Por lo tanto, ahí nosotros podemos afirmar que existe X pertenece a los reales tal que P de X es verdadero. En el existe basta que nosotros exhibamos por lo menos uno que funcione. ¿De acuerdo? En el para todo, nosotros tendríamos que chequear todos los elementos o probar que funciona para todos los elementos. ¿Ya? Ya. Entonces, esto que acabamos de hacer ahora es como lo que aparece ahí como ejemplo. Para todas estas frases se han escogido los siguientes símbolos. Para todo se lee para todo y existe se lee existe, y ya lo estamos usando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo uno escribe estas afirmaciones en notación en simbología matemática? Fíjense, todos los enteros negativos X cumplen P de X. Entonces, para todo X, coma, y aquí viene la afirmación, para todo X, coma, X ¿dónde? En los enteros negativos,
coma, se cumple P de X. ¿De acuerdo? O sea, para todo X, X en Z negativo, P de X. ¿De acuerdo? Esto que está acá es la traducción de esta afirmación. ¿Ya? Después, existe X, ¿X dónde? En Z, tal que no P de X. O sea, hay un número entero X que no cumple P de X. ¿Se fijan? O sea, existe un número tal que se... ¿Ya? Si hay alguna duda en la traducción simbólica, ustedes me dicen. ¿Ya? Después dice, todos los racionales mayores que 5 no cumplen P de X. O sea, para todo X en los racionales, X mayor que 5, se fija que vamos entrando como en toda la condición del X para todo X racional mayor que 5, no se cumple P de X. Y la última dice, hay un entero positivo que cumple P de X. O sea, existe un X entero positivo tal que P de X. ¿Ok? Entonces la coma es como el tal que. ¿Ya? Ya. Aquí hay más ejemplos. Por ejemplo, ahora hay otro ejemplo, fíjense que ahora nuestra proposición depende de dos parámetros, un parámetro X y un parámetro Y. Nos dice X menos Y mayor que 0. Entonces, pensando en esta proposición, antes de meternos al detalle, pensando en esta proposición, ¿qué sería P de 1, 0? Para ver si es verdadera o falsa. Sería 1 menos 0 mayor que 0, ¿sería verdadera o falsa? ¿Verdadera? Verdadera. ¿Qué sería P de pi, E? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, ¿cierto? Porque acordémonos que pi es 3,14 y tanto, tanto, y el E es 2,7 tanto, tanto, por lo tanto esto es positivo. Y así, ¿no es cierto? Pero depende ahora de dos parámetros, ¿ok? Entonces, fíjense por qué es interesante esta proposición de dos variables, porque ahora podemos jugar y mezclar el para todo y el existe juntos. Por ejemplo, dice, para todo X que pertenece a Z, para todo Y que pertenece a Z, X menos Y es mayor que 0. ¿Qué estamos diciendo cuando mezclamos? Tenemos, aquí aparecen dos para todos, un para todo, un existe, un para todo y un existe, existe. Entonces, para analizar la veracidad de estas proposiciones, necesitamos saber cómo se comporta la negación de la proposición. ¿Ya? A veces, esto es importante, ojo con esto, a veces es más fácil analizar la negación de la proposición que analizar la proposición original. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, si una proposición cualquiera, una P así, denotada así, común y corriente, ¿esta proposición es verdadera o es falsa? Y sucede que esta proposición está como es como un poco complejo su enunciado de esta proposición, entonces a veces es más fácil analizar si no P es verdadera o falsa. ¿Ya? A eso apunta esta observación importante. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos si no P es verdadera o falsa, teniendo el valor de verdad de no P, nosotros vamos a encontrar el valor de verdad de P, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Si tenemos el valor de verdad de no P, vamos a encontrar el de esta. ¿Ya? Entonces, antes de trabajar, por ejemplo, para analizar si estas son verdaderas o falsas, vamos a analizar cómo hacemos las negaciones de las respectivas proposiciones. ¿Ya? Por ejemplo, la negación, esto es importante, la negación de un para todo es un existe y se niega la proposición. O sea, si nosotros queremos negar la negación de para todo X tal que P de X, es existe X
tal que no P de X. ¿Ok? La voy a marcar con una figura geométrica. Ah, que no me resultó. Me resultó mi figura geométrica. Bueno, se supone que este círculo abarca todo. No me resultó. Ya, qué fome. Ahora me va a resultar, me tiene que resultar. ¿Cómo es esto? No. Ah, qué raro. Yo antes podía hacer esto y se ampliaba la elipse y ahora no pude. ¿Por qué será esto? Ahí, ya, un rectángulo me funcionó. Ya. Esto es importante. Para todo, la negación de un para todo XP de X es cambiar el para todo por un existe y negamos la proposición. Y la negación de un existe X tal que P de X es el existe se convierte en un para todo y negamos la proposición. ¿De acuerdo? Ya. Teniendo esto presente, observemos ahora la negación de cuando aparecen, por ejemplo, una proposición que depende de dos parámetros, de dos variables, la negación de un para todo es, se niegan estos, es existe y se niega la proposición. La negación de un para todo existe y la proposición es existe para todo y se niega la proposición. ¿De acuerdo? La negación de un existe para todo se convierte en un para todo en un existe y se niega la proposición, y la negación de un existe es para todo y se niega la proposición. ¿Ya? ¿Ok? Pueden preguntar cualquier cosa, me dicen. De esta forma se puede generalizar a proposiciones de varias variables. El análisis de las últimas proposiciones para este P de X, Y, fíjense que aquí aparece el detalle de cada una. Lo vamos a ir analizando paso por paso. ¿Ok? Fíjense, vamos a considerar ahora, en el estudio de esta que está acá, vamos a considerar la proposición que habíamos tenido al comienzo. Si consideramos esta proposición, P de X, Y, que X menos Y es mayor que 0, vamos a ver la primera. La primera proposición que aparece arriba nos dice lo siguiente. Dice, a ver, le vamos a sacar una fotito porque yo cuando me pongo a escribir no puedo mover la pantalla, así que sáquenle una foto a esto para que la tengamos a mano en el análisis que vamos a hacer acá abajo, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque no voy a estar subiendo la... Ya, la primera proposición que decía, mire, la primera proposición, la letra A, la voy a escribir acá, la primera proposición, la primera salía en la letra A, decía, para todo X que pertenece a Z, para todo Y que pertenece a Z, X menos Y es mayor que 0. ¿Ya? Esa es la proposición, la afirmación en la letra A. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es la pregunta es si esto es verdadero o falso. ¿Ya? Entonces, fíjense que tenemos para todo X en Z y para todo Y en Z se cumple esta condición. Entonces, si nosotros quisiéramos chequear esta que está acá, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que revisar para todos los números en Z, para todos los Y en Z, que se cumpla que X menos Y es mayor que 0. Entonces, está como complicado hacer eso, pero entonces, ¿qué hacemos? La negamos. ¿Cómo nos quedaría la negación de para todo X en Z, para todo Y en Z, X menos Y mayor que 0? Por lo que acabamos de ver, la negación de un para todo es un existe X en Z. ¿Se fijan? Es la primera. Existe un Y en Z, tal que la negación de esta. ¿Cuál es la negación de X menos Y mayor que 0? Es X menos Y menor o igual que 0, ¿cierto? Eso sería el contrario de este. Entonces la pregunta es,
esta que está acá, que es la negación que nos están preguntando si es verdadero o falso, ¿sería verdadera o sería falsa? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver esta si es verdadera o falsa? Dice, existe X en Z, tal que existe un Y en Z, que cumple esto que está acá. Entonces uno dice, bueno, tendría que buscarme dos numeritos, un X y un Y, en los números enteros, tal que cumple esta condición. Entonces uno se puede decir, bueno, ¿el 0 está en Z? Sí. Y perdón, y el Y, aquí se dieron otros valores, pero y el Y igual a 1. ¿Este está en Z? Sí. ¿Este está en Z? Sí. ¿Y qué pasa con 0 menos 1? ¿Es menor o igual que 0? Sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Nos queda menos 1 menor o igual que 0. Por lo tanto, ¿existe un X en Z? ¿Existe un Y en Z? ¿Tal que se cumple esto? Sí, ahí están. Con este X, este Y. Aquí se dieron otros. No importa, da lo mismo, porque lo importante es mostrar que existan. ¿Me entienden? Y aquí está, si X vale 0 y si Y vale 0, esto. Por lo tanto, la proposición que construimos acá y que llegamos a la conclusión que es verdadera, o sea, en el fondo, la negación de la proposición que nos estaban preguntando nos dio verdadera, ¿qué implica respecto de la pregunta original? Que esta es verdadera o es falsa. La proposición original, nosotros analizamos la negación de la proposición original y nos dio que era verdadera. Por lo tanto, la proposición original es verdadera o falsa. Falsa, ¿no? Falsa. Falsa, exacto. Por lo tanto, es falsa. ¿Se fijan? Analizamos la negación y pudimos llegar al valor de verdad de la proposición original. ¿Se entendió? ¿Sí? Y ahí está. ¿Ok? Esta es la justificación, porque analizamos la negación, llegamos al valor de verdad fácilmente de la negación, por lo tanto la proposición original tiene que ser falsa. ¿Ya? Ya. Veamos la letra B. En la letra B dice, la letra B, a ver, veamos, a lo mejor la podemos hacer directamente. En la letra B, la voy a escribir acá. La letra B, con lápiz fucsia, dice, para todo X que pertenece a Z, existe Y que pertenece a Z, tal que X menos Y es mayor que 0. Profe, tengo una duda. ¿Por qué al negar, por ejemplo, el signo del mayor que 0 se convierte a menor igual y no menor estricto? Ya, mire, cuando usted tiene dos números, tomemos dos números reales cualesquiera. Dos números reales cualquiera. Si usted tiene dos números reales cualquiera, elegidos de cualquier manera, positivo, negativo, el cero, fracciones, números racionales, cualquier cosa, usted tiene solamente tres posibilidades que relacionan estos dos números. Una posibilidad es que A sea menor que B. Otra posibilidad que A sea igual a B. Y otra posibilidad que A sea mayor que B. ¿Cierto? Y no hay otra alternativa. Por ejemplo, si nosotros juntamos estas dos, como notación matemática, esto se podría escribir como que A es mayor o igual que B. Esta notación dice que A es mayor que B o que A es igual a B. Y la contraria a esta es esta. Pero también, por ejemplo, usted podría considerar estas dos y escribirlas. Esto es A menor o igual que B. ¿Qué contempla esta notación? Que A puede ser menor que B o A puede ser igual a B. ¿Y cuál es la contraria a esta, la negación de esta? Que A es mayor que B. ¿Ya? Eso es siempre. Siempre, dado que uno tiene dos números reales, siempre se va a obtener una y solo una de estas. Lo que pasa es que en la notación uno podría considerar las otras dos posibilidades en una. Por eso.
¿Se entendió? Sí, profe. Ya, gracias por la pregunta. Ah, estoy igual que el ministro de Salud. Gracias por todo. Sí. Es un chiste fondo. Es un autochiste. Ya, sigamos. Entonces, en este caso particular, dice, vamos a ver si la podemos analizar de manera directa. Para todo x en z existe un y en z tal que x menos y es mayor que 0. Neguémosla. Veamos la negación. Sería existe X que pertenece a Z y después sería para todo Sí, y esperen. pertenece a Z. Exacto. Déjeme anotarla acá. Existe y la estoy anotando tal cual. ¿Cuál es la negación? Veamos la negación. Sería, existe, como dice usted, existe X en Z, tal que para todo Y en Z, X menos Y es menor o igual que 0. ¿Cierto? Ya. ¿Qué tendríamos que exhibir nosotros? Un X, ¿cierto? Existe X en Z, tal que para todo Y en Z se cumpla esto que está acá. ¿Esta será verdadera o falsa? ¿O nos conviene más analizar directamente esta otra? Profe, Dígame. para analizar, o sea, para poder corroborar o comprobar el para todo, en este caso, o en cualquier caso en realidad, se podría comprobar de que es falso encontrando un caso que no lo cumpla, ¿verdad? O sea, usted me tendría que exhibir, o sea, primero, por ejemplo, cuando dice existe un X en Z, usted tendría que darse un X, no sé, un X, y encontrar un Y, algún Y, donde no se cumpla. Eso es lo que dijo usted, ¿no es cierto? Sí, Que si usted o sea, encuentra, para que no, para, para corroborar de que es falso. exacto, exacto, pero ojo con esto, porque si usted se da un X, si usted se da un X, puede que ese X no funcione, pero puede que otro X sí funcione. ¿Me entiende? Puede que la elección de su X sea el que no funciona. ¿Me entiende? Así que hay que tener cuidado porque, Sí, 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 comprendí, comprendí. ya, ya, esto que está acá, esto así tal cual, la podemos analizar, dice que para todo X que pertenece a Y existe Y en Z tal que X menos Y es mayor que 0. Profe, Ujú. ahí en el para todo sería como, o sea, Aquí, igual se puede analizar la situación, pero lo que digo es que como es para todo, basta con que un caso no cumpla para que eso sea falso y evidentemente lo demás sea falso, ¿o no? exacto, exacto. Claro, porque el existe un poco más flexible porque es el contrario, o sea, si hay un solo caso, un caso que cumple, ya estaría, sería verdadera en el fondo, Ya, ¿no? correcto. ¿Sí? Ah, no, esa era como mi duda en realidad. Sí, sí, sí. Ya. Pregunta, ¿es verdadero o es falso? ¿Por qué? Ahí está el detalle. Fíjense. A ver, en este caso particular, el análisis conviene hacerlo directamente con la expresión. Dice, para todo x en z, existe un y en z, tal que x menos y es mayor que 0. Para todo x en z, se cumple esto que está acá. A ver, cuando uno quiere, por ejemplo, dice, para todo x en z, significa, ay, me está sonando el teléfono. Para todo x en z, significa que
el X que nosotros tenemos que considerar es un X cualquiera, ¿de acuerdo? No un X particular, porque en el X particular es lo que nosotros consideramos si esto hubiese sido un existe, ¿ya? Entonces, basta un X cualquiera, fíjense ustedes, si el X es cualquier número, cuando nosotros decimos tal que X menos Y sea mayor que 0, X menos Y sea mayor que 0, nosotros si nos damos un X, la idea es encontrar un Y, fíjense que en el existe, uno tiene que exhibir un Y, que puede ser en función de este X cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo esencial, exhibir un Y, que puede ser en función de este X porque este es cualquier número entero, ¿ya? Entonces, uno dice, a ver, ¿qué necesitamos? Que X menos Y sea mayor que 0, o sea que en el fondo el Y tiene que ser menor que el X. Entonces uno dice, bueno, estoy buscando esto, estoy buscando un Y, que puede depender del X, sí, porque el X que estamos tomando es cualquiera. A ver, dice X mayor que Y. Entonces nosotros nos acordamos, por ejemplo, tenemos, quería hacer la recta real de un color más bonito, una recta real, tenemos acá el 0. Siempre uno pone el 0 por costumbre, más infinito, menos infinito. Y por ejemplo, tenemos el X. Un X cualquiera, puede estar en cualquier parte, lo voy a poner ahí, porque es un X cualquiera, porque es para todo X en Z, estamos hablando de números enteros solamente. Si tengo este X, ¿cuál es el siguiente número entero a X? A ver, aparte. 0, ¿no? No, borré el 0 precisamente por lo mismo. En la recta real, pero considerando los X que son números enteros nomás. A ver, si yo tengo, Tendría que ir más a la izquierda. ¿cuál es El lío, ¿no? ¿cuál es el siguiente número que está después del 100? Entero. 101. 101. O sea que Sería sería X más 1. ¿Sería X más 1? 100 más 1. Exacto, ya, a eso quería llegar. Exacto. Si tengo un número entero X, el que está adelante es X más 1. ¿Cuál estaría atrás? Ah, pucha, borré la... X menos 1. El X menos 1, ¿cierto? ¿Sí? El X menos 1. ¿Y cuál está atrás del X menos 1? El X menos 2, ¿cierto? Siempre, si vamos hacia la izquierda, le estamos restando 1. Si vamos hacia adelante, le sumamos 1. X más 1, X más 2, etc. ¿Ya? Entonces, tenemos el X, tenemos el X más 1, el X más 2, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a nuestro problema. Nosotros andamos buscando un Y, porque dice existe Y, entonces nosotros tenemos que decir, este es el Y que me sirve. Entonces dice que el X tiene que ser mayor que el Y. Entonces, el Y que andamos buscando tiene que ser menor que el X. Acuérdense que uno lee, esto es más chiquitito, por lo tanto uno lee de aquí para allá. El Y tiene que ser menor que X. ¿Cuál es el primer número que es menor que, número entero que es menor que el X? Ojo, está en Z. X menos 1, ¿no? Entonces uno dice candidato. El candidato es igual a X menos 1. Ojo, candidato, porque tenemos que ver si nos sirve. El primer número que es menor que el X es el X menos 1. Entonces veamos. Si X es cualquier número en Z y consideramos Y igual a X menos 1, ¿qué vamos a tener? Acá, que X menos el Y, que es, perdón, me equivoqué, menos el Y, que es el X menos 1, que es el que estamos exhibiendo, veamos si nos da mayor que 0. Nos da 1. Oh, y es mayor que 0. Fantástico. Cumple. Entonces, ese que encontramos es el que nos sirve. Y está en función del X. Ojo que no tiene que ser único.
pueden haber millones, pero basta que nosotros mostremos uno. Entonces, por eso, basta un X cualquiera y tomamos igual. ¿De dónde nace este? Porque uno dice, Merlín, o sea, claro, está ahí puesto en la guía, pero ¿de dónde salió? Nació de este análisis, que ubican ustedes un valor y empiezan a ver cuáles están acá, cuáles están hacia atrás, ¿de acuerdo? Y este candidato, eureka, este candidato nos sirvió. ¿Se entendió? Por lo tanto, esta proposición, que la estamos analizando en esta ocasión de manera directa, nos sirve. Profe, entonces puede ser 40-39. Claro, pero usted no me hable de casos particulares. O sea, en la explicación de por qué es verdadera, usted no puede poner si X vale 40 y vale 39, porque eso serviría si aquí hubiese sido un existe. Vale. ¿Ok? ¿Ya? ¿Me entienden? Cuando es un para todo, ustedes, sea X cualquier número entero. Y el Y que consideramos es tanto, porque en efecto se cumple esto que está acá. O sea, es esto, ¿me entienden? Sino que les estoy mostrando de dónde nació el Y general que uno se da. ¿De acuerdo? Ya. Esto, chicos, yo sé que no es algo fácil, no es algo sencillo, así que uno así como, obvio, no. No, no es obvio. Ya, por eso tienen que darle una segunda mirada. Ya, la letra C es falsa, ya que su negación es verdadera. Ya, yo les pido a ustedes después que hagan la revisión, porque esto es como de lo mismo anterior. Ya la otra es verdadera. Aquí está con un contraejemplo. A ver, en esta explicación que aparece acá, es simplemente cuando uno quiere, esto en general, así, cuando uno quiere hacer, pero no se meta mucho acá, pero cuando uno quiere hacer una demostración, a veces basta que uno exhiba un contraejemplo. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente con esto. Por ejemplo, si uno tiene en general que probar que algo es verdadero, si uno tiene que probar que algo es verdadero, uno tiene que hacer una demostración directa, en general. ¿Ya? En general, no estoy hablando de proposición. Pero si uno quiere probar que algo es falso, uno muestra un contraejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a hacer la siguiente afirmación. Yo voy a decir, esta es mi afirmación. Esto es mi P. Todos los estudiantes, estudiantes de mi curso, bla, 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 de mi curso de pensamiento lógico-matemático, son chilenos. Esa es mi afirmación. Todos los estudiantes del curso de pensamiento lógico-matemático de la USACH, de la profesora Miriam Vera, son chilenos. Esa es mi afirmación. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿esto es verdadero o falso? Y ustedes dicen, falso. Perfecto. Demuéstreme que es falso. Oh my God. Para demostrar que algo es falso, basta que ustedes exhiban un elemento que no cumple esta condición. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y en este caso sería el estudiante que habíamos dicho que era venezolano. Dicen, profesora, tal persona tiene su carnet de identidad venezolano. Listo. Por lo tanto, automáticamente esta proposición es falsa y no hay nada más que hacer. ¿Ya? A eso se refiere con un contraejemplo. Cuando uno quiere mostrar que algo es falso, basta que uno exhiba un ejemplo donde la cosa no funcione. ¿Ok? Ya los juegos lógicos, eso ya es del pasado. Ya lo habíamos visto como modo de introducción en realidad. Ustedes no se preocupen de esa cosa de los juegos lógicos. Entonces ahora nos vamos a ir a la guía de ejercicios. ¿Ok? Dice, en la guía de ejercicios, dice, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones y luego niéguelas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar esta que está acá. Vamos a hacer
Una con una simple y una con una doble. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la pregunta B, dice, determinar el valor de verdad de esta proposición. Dice, para todo x que pertenece a los reales, x al cuadrado es menor que 0, si, solo si, x a la cuarta es igual a x cubo. Fíjense que en esta proposición aparecen, esta es una proposición compuesta de dos proposiciones. Una es la proposición P, que nos dice x cuadrado es menor que 0, y otra es la proposición Q, que nos dice que x a la cuarta es igual a x al cubo. ¿De acuerdo? Y fíjense que aquí dice, para todo x, x que pertenece a los reales, tenemos P, si, solo si, Q. ¿Se fijan? P, si, solo si, Q. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar es si la proposición P y Q son verdaderas o falsas. Aquí dice, para todo X en los reales. Entonces, para todo X en los reales, primero, la P, ¿es verdadera o es falsa? Pensando que X vive en los reales. ¿Verdadera? No. Dice, Es falsa. Falsa. es súper, ultra, hiper falsa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque x cuadrado es menor que 0. Apuesto que la estimada lo leyó al revés. Acuérdense que uno siempre lee donde están los x y donde lo está más pequeñito es lo menor. Y donde está el lado más abierto es lo mayor, es lo más grande. Entonces, si uno lee de acá, es x cuadrado menor que 0. Esta es falsa. Q, ¿es verdadera o es falsa? Para todo x en los reales, x cuadrado es igual a x cubo. Falso también. Falsa. Claro, ¿por qué? Porque si uno trabaja un poquito esta expresión de acá, fíjense, que esto igual a 0, factorizamos por x cubo, factor de x menos 1 igual a 0. Cuando un producto es 0, cuando esto es 0, o cuando el otro es 0, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que x es igual a 0 o x es igual a 1, ¿cierto? Entonces, ¿para qué valores de x se cumple esta igualdad? Solamente para el 0 y para el 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para todo x que pertenece a los reales, esta proposición es verdadera o falsa, como ustedes dijeron, es falsa. ¿Por qué? Porque esto se cumple solamente cuando x vale 0 o x vale 1, pero no para todos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos acá? Reemplazamos los valores de verdad. Entonces vamos a tener falso, sí, solo sí, falso. ¿Sí? ¿Qué cosa es falso, sí, solo sí, falso? Verdadera. Verdadero, exacto. ¿Ya? Por lo tanto, la proposición B es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya. Bien. Sigamos entonces ahora. Vamos a hacer otra, que sáquenle foto a este pedacito, porque me voy a ir a la pizarra, porque si no nos va a faltar espacio. Nos va a faltar espacio. ¿Ya? Ya. Entonces nos vamos a la pizarra. Y ahora vamos a analizar un ejercicio. El número, a ver, por ejemplo, uno que tenga 2. Por ejemplo, el F, por ejemplo. O el E. Vamos al E. O el F. El F. El F. ¿Qué dice el F? Dice, para todo X que pertenece a los reales, existe Y que pertenece a los reales. Para todo X existe tal que X más Y es igual a 5.
Yo quiero que ustedes me digan si esto es verdadero o es falso. Si nos conviene analizarlo así o nos convendría analizar la negación. Primero intentemos hacerlo así tal como está, para poder decir si esto es verdadero o falso. Fíjense que aquí partió con un para todo. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de hacer recién, Sería falsa, profe, ¿no? En ese caso. no sé. La primera parte en realidad. No, 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 Porque no, dice que para todos los reales. no, no. Usted no me puede decir que una partecita va a ser verdadera y la otra partecita, porque aquí no hay partecita. En este caso de este ejercicio es una sola. Es una sola, Ok. que es esta. Esta es la proposición. Pero que tenemos que chequear si esto pasa. Les parecía algo que ya analizamos, ¿ah? Donde encontramos el i igual a x menos 1, ¿se acuerdan? Entonces, uno dice, sea x perteneciente a los reales cualquiera. Y como dice para todo, tiene que ser uno cualquiera. No, ¿ya? Cualquiera. Como nosotros tenemos que ver si existe un i que cumpla esta condición, tenemos que exhibir un i, mostrarlo. Este es el i que usted tiene que considerar. Ah, pero ¿de dónde lo vamos a buscar? De la condición, pues. Nosotros, ¿qué sabemos? Que x más y, esto es como lo que uno hace como en el borrador, es 5. Entonces, si yo tomo y igual a 5 menos x, vamos a ver si me... Sí, pues, ese sería. Entonces uno dice, sea x perteneciente a los reales cualquiera. Entonces, basta considerar y igual a 5 menos x. Y este es el que yo estoy diciendo que existe. Claro, porque si el x es un real cualquiera, este y también existe, porque 5 menos ese real que sé que existe, que es un número real cualquiera. Entonces, ¿qué tenemos? Que el x más el y, que es 5 menos x, ¿nos da 5? Sí, pues, ¿se fijan? Nos da 5. Por lo tanto, esta proposición es verdadera o falsa. Verdadera, pues. Verdadera. ¿Por qué? Porque tomamos un x cualquiera y exhibimos un y. Acuérdense, cuando él existe, uno lo muestra. Ahí está, ese es 5 menos x. ¿Y de dónde salió? De este borrador que nosotros hicimos acá. Pues este es como cuando uno dice, el profe encontró bajo la manga, ¿sí? Merlín. No, aquí está la magia. Que uno lo encuentra. ¿Se fijan? Usando la condición. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Ahora les voy a dar el H. El H. El H dice, existe X que pertenece a los reales, existe Y que pertenece a los reales, tal que X más Y es igual a 5. Quiero que me digan si esto es verdadero o falso y por qué. Voy a preguntarle al focalizado. Constanza, ¿usted qué opina? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Súper verdadero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos dice que existe un X en los reales y, no existe, y existe también un Y en los reales. O sea, que puede que sea 2 y 3 o puede que sea... Ese, o sea, ya Nada teniendo más, eso ya dice que es verdadero, sí. nada más.
Listo. Usted me muestra 2, pues si x vale 2, y vale 3, x más y es lo mismo que 2 más 3, y efectivamente nos da 5. Listo. Cuando ese existe, ustedes exhiben. ¡Pop! Este es. Ahí está. Listo. Alguien puede decir, profe, pero a mí se me ocurrió el menos 10 y el 15. Súper bien. Esos son otros. Pero también funcionan. Y así. ¿De acuerdo? Basta que usted exhiba por lo menos uno, un X y por lo menos un Y. ¿Ok? ¿Ya? Creo que se está comprendiendo. Eso es muy bueno. Ya, listo. Los libero para que se vayan a descansar un ratito, se tomen un café, porque la clase ha estado Profe, tensa. Dígame. es que le quiero hacer una consulta. Entonces, cuando hay un existe, uno puede demostrar el ejercicio a través de un ejemplo concreto. A ver, pero no le puedo responder así tan radical, porque va a depender si el existe está solito, si está acompañado de para todos, si hay 2 para todos. ¿Me entiende? Aquí están todos los casos. Aquí en existe, usted exhibe un X y exhibe un Y. Funciona. Aquí hay un existe y un para todo. Entonces usted tiene que darse un X tal que cumpla esta condición para todos los Y. ¿Me entiende? Entonces, no le puedo responder a su afirmación tan categórica con una respuesta tan categórica. Mi respuesta es depende. Porque si su existe está combinado con otras cosas, tenemos que analizar cuáles son las otras cosas. ¿Ya? Vamos a analizar el G a la vueltecita. ¿Ya? Con donde ahí a Ya, lo profe, mejor gracias. se clarifica, porque eso va a depender de lo que aparezca en los otros lados. O sea, no basta con, si, imagínense, aquí hay un para todo y después un existe. Aquí hay un existe y después un para todo. Entonces va a depender de las combinaciones que aparezcan acá. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el D. Mire, el D está interesante porque aparece, el D aparece un para todo, y aparecen 2 condiciones. Vamos a hacer el D y el G. Y con eso vamos a dar por terminados los cuantificadores. ¿Ya? Ahora les voy a dar recreo, para que no se me agoten. ¿Ok? Ya, tenemos esta proposición y tenemos que determinar si es verdadera o falsa. ¿Ok? Claramente, así tal como se ve, es más conveniente que analicemos la negación de esta proposición, ¿cierto? Y si sabemos el valor de verdad de la negación de la proposición, vamos a poder determinar el valor de verdad de esta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizar, así tanta escritura. Vamos a analizar la negación. Entonces, la negación de esta proposición ya. Es muy bueno este ejercicio como ejemplo, y este sería el último que haríamos de esto que está acá. Después vamos a hacer otros ejercicios. Por lo siguiente, porque aquí aparece un implica. Y cuando tenemos un implica, nosotros sabemos que, acá abajo lo voy a escribir, cuando uno tiene P implica Q, esto es equivalente a la negación del primero o el segundo. ¿Ya? Por lo tanto, esto que está acá nos conviene escribirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros neguemos esta expresión, vamos a tener que negar este implica. Y nosotros no tenemos la equivalencia de la negación de un implica. Pero sí tenemos la equivalencia de la negación de un o. ¿Se fijan? Por lo tanto, esta proposición nosotros la vamos a escribir como, a ver, ¿cómo les quiero? No estamos negando todavía, solamente estamos escribiendo esto de una manera equivalente. Lo voy a hacer aparte mejor para que no se confunda. Lo voy a hacer aparte, para que no se me... Aquí vamos a usar como una ventanita un borrador, ¿ya? Este es como un apartado. Y después vamos a volver al ejercicio, aparte. Primera cosa, nosotros sabemos esta nubecita. Segunda cosa, si nosotros tenemos y menor que x implica 2y menor que 10, ¿de qué otra manera podríamos escribir esto? Lo podríamos escribir como la negación de lo primero
o lo segundo. ¿Cierto? Este es como el P, que en este caso es un P de X, Y, pero es como es una proposición. Y este es como un Q, que también es como un Q de X, Y, también es una proposición, en este caso es un Q de Y nomás. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos algo implicando otra cosa, nosotros sabemos que esto es equivalente a la negación de lo primero o lo segundo. Equivalente a la negación de lo primero o lo segundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Sí. Ok. Entonces, fijémonos, ¿a qué es igual esto? Esto que está acá. ¿Qué cosa es la negación de un y menor que x? Ya habíamos visto que es y mayor o igual que x, ¿no es cierto? ¿Sí? Y este se mantiene tal cual, 2i menor que 10. Porque este no lo negamos, este lo bajamos tal cual. Estamos negando el primero, el contrario de y menor que x sería y mayor o igual que x. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esta expresión que aparece acá es equivalente, o sea, voy a seguir escribiendo esto tal cual, todavía no nos hemos metido a negar nada, ¿de acuerdo? Solamente estamos escribiendo de manera conveniente aquí donde aparece un implica. O sea, y mayor o igual que x o 2i menor que 10. ¿Ya? Y este es un o. A ver, miren esto con detenimiento, porque voy a borrar lo que está acá abajo para poder seguir con el desarrollo del ejercicio. Para que me digan si hay alguna duda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Ya, ya, súper. Voy a borrar lo que está abajo, ¿ok? Ya, esto es equivalente con esto, por eso ponen 3 rayitas, me cambié de lápiz. Y esto es equivalente con esto. Y ahora vamos a negar, usando lo que acabamos de ver hoy día. ¿Cuál es la negación de un para todo? Existe X. La negación de un para todo, existe Y. Y negamos esta. Tal que negamos esta. Miren, aparte, vamos a negarla. Aquí vamos a escribir el final nomás. ¿Cuál será la negación de un y mayor o igual que x o 2i menor que 10? La negación de un o, ustedes ya saben que se convierte en un i. Negamos esta y negamos esta otra. ¿Cuál es la negación de esta? La contraria, ¿cierto? Y menor que x. ¿Se fijan? Y, ¿cuál es la negación de esta? 2i mayor o igual que 10. ¿Estamos de acuerdo? Es un apartado. ¿Estamos de acuerdo? La negación de un o se convierte en un i, se niega este y se niega el otro. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué ponemos acá? Vamos a poner lo que nos dio acá abajo. O sea, i menor que x y 2i mayor o igual que 10. ¿Ya? Y ahora vamos a analizar el valor de verdad de esto que nos quedó acá. ¿Cuándo esto que nos quedó acá va a ser verdadero? Cuando nosotros seamos capaces de exhibir un x y exhibir un y que cumple estas dos condiciones. ¿Cuándo el y es verdadero? Cuando, por ejemplo, este es verdadero y este otro es verdadero, ¿cierto? Miren la tabla del y. ¿Tienen la tabla del y a mano? La tabla. Sí, profe. Ya. Ya, voy a esperar para que ustedes me digan si esto es verdadero o es falso. Lo que está aquí abajo, ¿ya?
Tienen 5 minutos su razonamiento. Déjeme borrar este pedacito acá primero para que analicemos si está correcto. ¿Le dio verdadero o falso primero? A mí me dio verdadero. Ya, a usted le dio verdadero. Ya. Espera un poquito. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre? Benjamín. De Benjamín. Vamos a ver si esto es... Benjamín tiene acento, ¿cierto? Benjamín. Sí, leí, pero si quiere poner Benja. Ah, ya puso Benjamín. Sí, ya lo escribí ya. Según Benjamín. Ya, veamos la argumentación. Dígame. Ya, o sea, es que según yo, tienen que cumplir los casos en que X Ay, y Y pare. ¿Cuándo el I es verdadero? cuando, ¿cómo? Ah, ¿Cuándo ya, el I es verdadero? cuando 2 y es menor que 3, por ejemplo. No me hable del caso particular. En general, P y Q. ¿Cuándo es verdadero? Ah, Dígame. cuando el número, un No, número racional, no, estimado, escúcheme. ya la estoy escuchando. En general, tengo una proposición P, tengo una proposición Q. Mi pregunta es, ¿qué valores de verdad tiene que tener P y Q para que esto enterito sea verdadero? Ah, verdadero y verdadero. Exacto. El P tiene que ser verdadero y el Q tiene que ser verdadero. ¿De acuerdo? Ya. Ya, Primera observación. Ya. Ahora continúe con su análisis. ya. Em, ya se lo voy a decir cortito nomás, se le digo los ¿Sí? casos que yo encontré. ¿Sí? En el primer caso, es verdadera porque encontré que 2 podría ser menor que 3. O sea, Ya, es menor que 3. pare. Usted me está diciendo, usted tomó y igual a 2 y x igual a X 3. igual a, claro. ¿Ya? Y eso sería verdadero y ahí tendríamos la primera verdadera. ¿Ya? ¿Y qué Y en el pasa? segundo caso, tomé que Y puede ser 5. No. Existe x en los reales, existe y en los reales que cumple esto entero. El x que usted se dé y el y que usted se dé es para todo esto, para la proposición compuesta completa. Ah, comprendo. No me puede dar valores que sirvan para uno y que no sirvan para el otro, en este contexto, digamos. Ya comprendo. Ya, Entonces podría ser otro dato. Podría ser em, espera, 5, podría ser Y igual a 5 y X igual a 2. no, Perdón. X igual a 6. X igual a 6. ya, veamos. 5 es menor que 6, esto es verdad, verdadero. 2 por 5, 10, ¿es mayor o igual que 10? Verdadero, ¿cierto? ¿Y qué cosa es verdadero y verdadero? Verdadero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es verdadero, pues basta considerar este X y este y se cumple esta condición. Por lo tanto, la proposición entera es verdadera. ¿De acuerdo? O claramente, yo encontré el 6 y el 7, entre paréntesis, pero da lo mismo, porque en realidad primero trabajé con esta que tenía una sola variable y, por ejemplo, yo de ahí me di cuenta que el i que teníamos que tomar tiene que ser mayor o igual que 5. Entonces dije, voy a tomar el 6. Y como puse aquí el 6, dije, voy a tomar el primero, el 7. Y como funcionó, pero insisto, ustedes podían haberse dado cualquier número. Basta, o sea, aquí es basta considerar. El existe, si se fijan, es súper fácil de trabajar porque uno busca los elementos que cumplan la condición, ¿ya? Entonces, esto que está acá sería verdadero. Acuérdense que analizamos la negación verdadera. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta a nuestro ejercicio original? ¿Cuál es el valor de verdad de esta? Si la negación nos dio verdadera, se supone que esta es falsa. ¿De acuerdo? Este es un excelente ejemplo donde
es más conveniente a veces analizar la negación para llegar al valor de verdad de la original. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Ahora, vamos a, yo les voy a mostrar, les voy a proyectar ahora. A ver, tengo preparados, hay unos ejercicios que se los voy a regalar. Ah, sí, les voy a dar el regalo, se los voy a enviar por el chat. De unos, ya. Dice, demuestre que para todo n en los naturales, n cuadrado par implica que n es par. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, fíjense que aquí aparece un para todo y aquí aparece un P implica Q, ¿no es cierto? Entonces vamos a rayarlo un poquito. Entonces, de nuevo, este que está acá, aquí es equivalente. Voy a poner acá. N cuadrado par implica n par. Esto es equivalente con la negación de este, la negación de que n cuadrado sea un número par, o que n sea par, ¿cierto? Y esto es lo mismo que decir que n cuadrado, la negación de que n cuadrado sea par es que n cuadrado es impar, o, puse la n puse la colita de chancho, o n cuadrado impar o n par, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la negación de esto? Veamos la negación. Ah, no, pues esto es una demostración. Estoy puro, nada que ver. Nada que ver. Aquí no nos preguntan por el valor de verdad de esto que está acá, sino que nos piden que demostremos esto que está acá. Ah, entonces la forma de hacerlo es como lo hicimos la clase pasada. Así que no ha lugar este ejercicio. Sorry. Lo hicimos ya la clase pasada. ¿Se acuerdan? Así que revisen lo que hicimos. Esta es una prueba, es una pauta de una prueba anterior, ¿ya? Donde esta parte no entra para ustedes, porque ustedes no han visto teoría de conjuntos, ¿de acuerdo? O sea, sirve la pregunta 1, 2 y 3. La pregunta 4 no es para ustedes, y la pregunta 5 tampoco, porque esa materia no es de la materia que corresponde para ustedes. Su prueba es solo de lógica. Fíjense que aquí aparece un para todo, un existe, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos viendo el primer ejercicio, dice. Dadas las siguientes proposiciones, traduzca al lenguaje simbólico cada una de ellas y determine cuáles son equivalentes. Cuando hablamos de equivalencia, significa que si una tiene un valor de verdad, la otra tiene el mismo valor de verdad, ¿ya? Entonces, para probar esto y para trabajar con esto, lo que tenemos que hacer es usar ese formulario que teníamos de lógica, el formulario aparte de las tablas de verdad, donde aparecían las leyes de Morgan, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, dada la siguiente proposición, traduzca el lenguaje simbólico cada una de ellas y determine cuáles son equivalentes. Fíjense, fue necesario que Sofía no fuera al cine para que terminara su tarea. Después dice, no es cierto que Sofía terminó su tarea y fue al cine. Y después dice, Sofía no terminó su tarea y no fue al cine. ¿Ya? Entonces, primero, fíjense en lo siguiente. Nosotros en el problema tenemos que definir, lo primero es definir cuáles son las proposiciones que aparecen acá en el ejercicio. ¿Ya? Entonces, y normalmente yo les aconsejo que pongan las proposiciones de manera afirmativa, o sea, no con la negación, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, fíjense, porque dice Sofía no fuera al cine, no sé qué, entonces vamos a ponerlo en positivo. Sean P, Sofía fue al cine. ¿Cuál es la otra que aparece? Q, Sofía terminó su tarea. ¿De acuerdo? Sean esta, definimos la proposición P y Q de esta manera. Ustedes no pueden llegar y lanzar un desarrollo así con conectivos y cosas si que primero no han definido qué cosa es cada una de las proposiciones. ¿Ya? Entonces P es Sofía fue al cine y Q, Sofía terminó su tarea. Entonces dice acá, fue necesario
que Sofía no fuera al cine, fue necesario que Sofía no fuera al cine para que terminara su tarea. ¿De acuerdo? Entonces, fue necesario que Sofía no fuera al cine para que terminara su tarea. ¿Cómo podemos traducir esto a lenguaje simbólico? No es tan sencillo. Acordémonos de una cosa importante acá. Miren, cuando nosotros vimos el implica, bueno, en el apunte del implica, cuando nosotros vimos el análisis del implica, dentro de las especificaciones, no me gustó este color, dentro de las especificaciones, nosotros teníamos varias equivalencias para el implica. Una de ellas era esta, que si nosotros teníamos una proposición que implica otra, esto se puede interpretar como que la segunda, N, es condición necesaria para la primera. ¿De acuerdo? Esto sale en el apunte cuando vimos la implicancia. M implica N, salen como 4 cosas escritas. A ver, se los voy a proyectar mejor para que me crean. Ya, entonces cuando nosotros vimos la implicación, uno puede hacer distintas lecturas respecto del P implica Q. Una es P implica Q. Si P, entonces Q. Y P es condición suficiente para Q. En estas tres siempre partimos primero hablando del que aparece primero, que sería P. Pero acá, fíjense que hablamos del que aparece después. Q es condición necesaria de P. Y la última, que de P se concluye Q. Estas, en lenguaje como cotidiano, estas que están acá, corresponden todas a P implica Q. ¿De acuerdo? Es esta en particular la que nosotros vamos a utilizar en el ejercicio. Que la segunda es condición necesaria de la primera. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a nuestra prueba. Acá estamos. Aquí está. Fíjense, M implica Q. El segundo es condición necesaria del primero. El segundo. Fíjense acá. Fue necesario que Sofía no fuera al cine. Si tenemos que P es Sofía fue al cine, ¿qué cosa es el no P? Sofía no fue al cine. Por lo tanto, fue necesario que pasara esto, o sea, que Sofía no fuera al cine para que terminara su tarea. Sofía terminó su tarea Q. ¿Se fijan? Entonces, fue necesario esto para que terminara su tarea. ¿Se fijan? Esta es la única interpretación en que es al revés. Fue necesario que pasara esto para que pasara esto otro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la interpretación de la letra A es esta que está acá. No es fácil, pero en el fondo si uno se detiene en ver las equivalencias que aparecen en el apunte, en la única lectura donde uno parte del segundo y después sigue el otro, es esta que está acá. O sea que esta es condición necesaria para la primera. ¿De acuerdo? Entonces, Q implica no P, equivale a la primera. No es tan natural, pero es una de las formas en las que aparece el P implica Q. ¿Qué pasa en la segunda? Dice, no es cierto que Sofía terminó su tarea y fue al cine. Cuando dice, no es cierto que, al tiro una negación. No es cierto qué cosa. Que Sofía terminó su tarea, o sea, Q, y fue al cine, y P, Q y P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Sí, pregunte si hay alguna duda. No, profe, que sí se había entendido. Ah, ya, súper. En la C dice, Sofía no terminó su tarea y no fue al cine. Entonces sería la negación de Q y la negación de P. No terminó su tarea, o sea, la negación de Q y no P.
¿cierto? ¿Ya? Después, ay, ¿cuál es la pregunta? Ah, ¿cuáles de ellas son equivalentes? A ver, cuando uno quiere ver cuáles son equivalentes, uno tiene que trabajar con las reglas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, miren. Vamos a trabajar para ver si esta, por ejemplo, es igual a alguna de las otras. Voy a rayar un poquito acá al lado. Acá al lado. Fíjense. Q implica no P. O sea, vamos a ver cuál de estas son equivalentes, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con la simbología matemática, obviamente. Esta que está acá, nosotros sabemos, acuérdense, que cada vez que uno tiene algo implicando una segunda cosa, es la negación de lo primero o lo segundo sin tocar, ¿cierto? Algo implica una segunda cosa, es la negación de lo primero o lo segundo sin tocar. Y esta que está acá, ¿es igual a esta o a esta? Miren esta. Las leyes de Morgan no las han estudiado. La negación de un O es la negación de uno y la negación del otro, y la negación de un I es la negación del primero o la negación del segundo. Estas son las leyes de Morgan. Aquí es igual esto. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Y es alguna de las que aparece acá? La B y la C, ¿o no? No, solo la ¿Que B. ahí se multiplica o no? ¿Qué? O sea, que ahí el negativo como que quedaría como la negación de Q en, en conjunción con la negación de P, ¿o no? Nada que ver, no me chamulle. En conjunción con la negación de P. No, estimado, son las leyes de Morgan. La negación de un O se convierte en un I y la negación de un I se convierte en un O. No se mantiene el signo. Ah, sí, sí, no me había dado cuenta de eso. ¿Ya? Por lo tanto, A y B son equivalentes, porque esta es la misma que esta. Se fija que esta es igual con esta. Luego estas dos son equivalentes. La otra no tiene nada que ver. ¿Ya? A y B son equivalentes, porque de una llegamos a la otra. ¿Ya? ¿Ok? Tienen que estudiar, estimados, los formularios, las leyes de Morgan y todas esas cosas, porque, ¿me entienden? Tienen la prueba la próxima semana. O sea, no dejen que se les acumule. Esta prueba no es una prueba para que ustedes estudien 1 o 2 días antes y pretendan que les vaya bien. Estas pruebas son unas pruebas donde hay que madurar los conceptos, revisar los materiales, tener a mano los formularios, que más que tener a mano los formularios, saber dónde aparecen las fórmulas que ustedes van a poder necesitar, y eso implica que ustedes practiquen y hagan ejercicios, ¿de acuerdo? Yo les pido que no se confíen porque estas evaluaciones son online, porque pasa de todas las evaluaciones online. Ustedes deben estudiar, ¿de acuerdo? Ya, sigamos. Esta cosa como súper gigante y larga, yo se las voy a explicar paso por paso. No se asusten, no se asusten, es porque esta estuvo un poquito cargada esta pregunta, pero la vamos a hacer en la pizarra. Ya, voy a saltarme en paso y me voy a avanzar con esta que está acá, a pesar de que esta la podrían estudiar ustedes en realidad, porque eh, eh, sí, yo creo que la pueden estudiar ustedes. Me voy a tirar a la pizarra, si alcanzamos la miramos, y si no, la trabajan ustedes. Ya, vamos a ir a la pizarra a hacer el ejercicio ese que es gigante, pero yo les voy explicando paso por paso. Puede que a lo mejor se me pierdan en algunos casos porque percibo que no han estudiado las leyes, las fórmulas, ¿ya? Entonces dice, en esta pregunta, en la pregunta número 2, dice lo siguiente. Dice, se define la proposición lógica P, triangulito Q, es una definición. Se define como lo siguiente. La negación de Q implica P.
Se define de esa manera. Donde le aparezca este triangulito, usted asume que esta es la proposición. Determine la proposición, si la proposición siguiente es tautología, contradicción, o ninguna de las dos. Acuérdense que cuando el resultado es verdadero, todo es verdadero, es una tautología. Cuando el resultado son todas falsas, es una contradicción, y si aparecen mezclados, se llama contingencia. ¿De acuerdo? Ya, entonces se pregunta, veamos si esto es contradicción. En el fondo, ¿qué cosa es P, triangulito Q, y esto, triangulito, dibujo un triángulo para arriba y para abajo. Triangulito, no veo bien, estoy media ciega, la foto que saqué. Vamos a ver, vamos a negación de Q o P, triangulito, triangulito, P implica Q. P implica Q. ¿Ya? Entonces lo que vamos a comenzar a hacer, estimados, es tomar esta expresión y ver a qué es equivalente. La vamos a tratar de simplificar al máximo. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está acá va a ser igual a. Vamos mirando. ¿Qué cosa es P triangulito Q? Reemplazamos. Acá arriba tenemos lo que es P triángulo Q, ¿cierto? Esta que está acá. Está dada en el enunciado, no es que esta no es una conjunción nueva. Entonces dice, es la negación del segundo implicando el primero. ¿Ya? O sea, esto es esto que está acá, que es lo que aparece ahí arriba. ¿Ok? Triangulito. Y esto lo copiamos tal cual, la negación de Q o P, triangulito. Bueno, no, pues, apliquemos el triangulito al tiro mejor, para que vamos a escribir tanto. Fíjense, ¿qué cosa es esto? Ay, borré cosas. ¿Qué cosa es esto? Triangulito, esto otro. Una cosa, algo, triangulito, otro algo, otra cosa. Por fórmula dice, niegue, ponga primero lo segundo que aparece en el triangulito, lo segundo. ¿Qué cosa es lo segundo? Esto entero. Ponga lo segundo, implicando lo primero. Fíjense acá, lo segundo implicando lo primero. Lo segundo, que es esto, esto es lo segundo, implicando lo primero, que es esto que está acá. Ya, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora vamos a desarrollar acá adentro. Después nos vamos a preocupar de este triangulito. Vamos a desarrollar lo primero. Veamos, 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 veamos. Ya. ¿Qué es esto que está acá? Esto que está acá es la negación de un implica. Pero nosotros sabemos, puede ser otro color, ¿qué cosa es un implica? Por fórmula nosotros sabemos en general que P implica Q, es lo mismo que poner la negación del primero o el segundo, ¿cierto? Aquí vamos a poner nuestros recuerdos del que están en el formulario. Entonces, si tenemos algo implicando otra cosa, eso es la negación de lo primero o lo segundo, sin tocar. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Chicos, la idea es que ustedes me interrumpan y me pregunten si hay alguna duda. Lo que acabamos de escribir es qué cosa es el implica. El implica nos dice niego lo primero o lo segundo sin hacerle nada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ya, súper. Ahora, fíjense, de nuevo acá, otra vez. Aquí hay una cosa implicando otra cosa. Entonces vamos a aplicar exactamente lo mismo. Ese de afuera lo vamos a dejar tal cual. ¿Qué es algo implicando otra cosa? Dice la fórmula. Niegue lo primero
niegue lo primero, esto es lo primero, o lo segundo sin hacerle nada. Lo copiamos nomás. Ya, revisen eso. Hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. ¿Qué es esto que está acá? Ley de Morgan. El señor Morgan nos dice lo siguiente que habíamos escrito antes. Cada vez que uno tenga la negación de un O, lo que tiene que hacer es el O se convierte en un I y uno niega cada uno por separado. Y la negación de un I, el I se convierte en un O y uno niega por separado. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la negación de un O. Entonces, ¿qué nos dice? Niegue el primero, fíjense la negación de Q, devuelve este signo y niegue el segundo. ¿De acuerdo? La negación de un O se convierte en un I, se niega el primero, nos querían no Q, y se niega el segundo, nos quedarían OP. ¿Ya? Le estoy dando así como espacio para que asimilen, porque este ejercicio es súper largo, pero ¿qué es lo interesante y por qué ataque este ejercicio? Porque ocupamos hartas fórmulas de lógica. ¿Ya? Ya, sigamos entonces. Nuestro triangulito, que al final lo vamos a conectar con este triangulito. ¿Qué cosa es ahora la negación? Fíjense, la negación de un O. Este está negando un O, de nuevo. ¿Qué dice la fórmula en la negación de un O? Niegue el primero, este es el primero, el O se convierte en un I y niegue el segundo. ¿Ya? Fíjense, esta negación, la negación de algo o otra cosa, es esta, es la primera. Dice, niegue lo primero y niegue lo segundo. Negamos lo primero. Ya, y ahora, vamos a escribir un poco más chico para que no alcance el espacio. La negación de Q es Q, cuando tenemos una doble negación, ¿ya? Se anulan las negaciones. Triangulito, triangulito. No, estos dos se anulan y nos queda solamente esto. Fíjense, la negación de un O, de nuevo, ¿qué nos dice Morgan? Niegue lo primero, ¿qué sería? Sería no Q, ¿no es cierto? O sea, Q. Da vuelta el signo, este es un O, se convierte en un I y negamos el segundo. Miren hasta ahí para que me digan si estamos de acuerdo. ¿Ya? Sigamos. Tenemos Q y no P, triangulito, y acá adentro. ¿Qué cosa es P implica Q? Ah, lo tengo. Yo sé lo que es P implica Q. Es niegue lo primero o lo segundo. ¿Ya? Y este lo vamos a copiar tal cual. ¿Ya? Se está achicando un poco el asunto, digamos. Ya, voy a sacarle una foto a esto para continuar en la siguiente pizarra. Ya, sáquenle una foto también para que puedan después ver en la continuación, porque voy a continuar desde acá. ¿Ya? Ya, vamos a la siguiente pizarra. Ya, entonces teníamos. Oh, parece que no le saqué foto.
No importa, no lo borro. Ahí está. Ya, teníamos esto. Ya. ¿Ya? Y acordémonos qué cosa era el triangulito. El triangulito era, a ver, voy a escribirlo acá abajo. P triangulito Q era, P triangulito Q era la negación del segundo implicando el primero. ¿Ya? Ya. Sigamos. A ver, ahora, veamos si podemos achicar un poquito esta expresión que está acá. Fíjense que aparece un I, aparece un I. Hay una de las leyes asociativas que nos dice, por ejemplo, P, I, Q, O, R. Esto es lo mismo que es como una multiplicación, que es la distributividad, que es P y Q, o P y R. ¿Ya? Y lo mismo P, O, Q y R, esto es lo mismo que P, O, Q y P, O, R. Estas son las de la propiedad distributiva. ¿Ya? Entonces, miremos acá. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos algo y otra cosa y otra cosa. Ah, pero aquí están repetidos, ¿cierto? Entonces, como este es como un solo elemento. Este elemento y este, uno dice, ah, bueno, podría yo asociar como nos dé la gana, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, veamos. Q y no P. Seguimos con el triangulito. Y aquí, ¿cómo podríamos juntar? Podríamos decir, y hay una ley de absorción, hay una ley de absorción que sale en el formulario, si uno tiene, que es esta que está, voy a escribir acá abajo, que es que, por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, Q, no lo voy a hacer con Q, con P. Por ejemplo, si nosotros tenemos P o Q y Q, a ver, la vamos a ir a buscar mejor. Esto se come, P o Q y Q, esto es equivalente con Q. Se llama ley de absorción. A ver, se las voy a mostrar mejor. Ya, me comí la grabación de la última parte, pero aquí aparece el detalle y el resultado final, ¿ya? Que es falso. Pido disculpas por no haber grabado la explicación anterior, pero se me olvidó reanudar la grabación, ¿ya? Listo. Y con esto, estimados, terminaríamos la clase de hoy, ¿ok?